Queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de poder salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un tema muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, invitaremos la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Le pedimos una bendición especial, Señor eterno, por los amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra. Que su Santo Espíritu esté con nosotros, Señor. Amén, en el nombre Señor. bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por tomar el tiempo para sintonizar este programa radial. Nos sentimos muy agradecidos porque nos dan otra vez el privilegio de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Esperamos de que este mensaje de hoy sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Como siempre lo hacemos a través de estos programas, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, vamos a los minutos de salud, hermano John, a continuar con lo que es una dieta vegana, la que es prescrita por nuestro Dios. En Génesis capítulo 1 y el versículo 29, vemos o leemos lo siguiente: y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. O sea, vemos la dieta dada por nuestro Creador en la misma palabra de Dios. ¿Qué es una dieta vegana, hermano John? ¿Qué podemos añadir en cuanto a eso? Las personas que siguen una dieta vegana son aquellas que evitan comer todos los productos de origen animal, incluidos la carne, los huevos y los lácteos. La dieta vegana no fue inventada por una determinada iglesia cristiana o religión, amigos oyentes. No, esta es la dieta que originalmente prescribió el Creador del hombre en el principio de la creación, como acabamos de leer en Génesis capítulo 1, versículo 29. Pero en esta hora, hermano Frank, vamos a hablar de los 15 beneficios para la salud de una dieta vegana. No los vamos a abarcar hoy todos, pero vamos a tocar algunos de ellos porque muchas personas piensan, hermano Frank, que esta dieta atenta contra la salud, y las personas que siguen esta dieta dicen que son muy fanáticos, muy extremistas. Pero amigos oyentes, esta dieta fue establecida por el Señor en el principio y es la dieta que nosotros necesitamos seguir en este tiempo. Sí, como usted menciona, la gente presume que los veganos son un tanto radicales y que privan a su cuerpo de una nutrición apropiada. Pero una dieta vegana tiene todos los ingredientes necesarios para mantenerse fuerte y saludable. Como usted mencionó, vamos a mencionar algunos. Son 15, hoy mencionamos algunos 6 o 7 de esos beneficios. Beneficio número 1, lucha contra la enfermedad. O sea, la dieta vegana. La dieta vegana reduce el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas crónicas como la obesidad, la hipertensión, o sea, la alta presión, la diabetes tipo 2 debido a la baja ingesta de grasa saturada. Estas se encuentran en su mayoría en carnes ricas en grasas de aves de coral, además de en los productos lácteos. También los beneficios de una dieta vegana, amigos oyentes, número 2, es un corazón saludable, hermano Fran, y vale la pena mencionar, antes de mencionar este segundo beneficio, es que muchas personas hoy están muriendo de ataques al corazón. Creo que es una de las, en la lista de enfermedades mortales, creo que es la número 2, ataques al corazón. Pero los veganos no consumen grasas animales ni colesterol, por lo que tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares,
que matan al año, oigan bien amigos oyentes, a más de 5 millones de personas. Esto es una cifra muy alta, hermano Frank. 5 millones de personas mueren anualmente en este país por causa de enfermedades del corazón. Puede incluso revertir algunos de los daños hechos a su corazón haciéndose vegano, amigo oyente. También otro beneficio, el número 3, que proviene del cáncer. Se considera a las dietas vegetarianas y veganas protectoras de cáncer. En particular, una dieta vegana previene algunos tipos de cáncer, entre lo que se incluye el del colon, el de mama, próstata, estómago, pulmón y el de esófago. Vamos al beneficio número 4. Le mantiene a usted, amigo oyente, en forma. O sea, una dieta vegana. Si su objetivo es ponerse en forma, puede perder peso sin contar calorías o carbohidratos y sin medir raciones o pasar hambre. Beneficio número 5. También le puede decir adiós a las enfermedades transmitidas por la comida. Según el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, el CDC en Estados Unidos, se diagnostican alrededor de 76 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos. Estos son especialmente peligrosos para los niños cuyo sistema inmunitario puede no estar lo suficientemente desarrollado como para sobrellevar los peligros de la comida contaminada y los productos cárnicos. Al hacerse vegano puede evitar algunas de las formas más infecciosas de enfermedades transmitidas por vía alimentaria, como lo vemos hoy en día en la bacteria coli, la salmonela y listeria, hermano John. Muy importante, sobre todo estos productos, hermano Frank, como que hemos hablado mucho de ellos, estos alimentos procesados, aquellos alimentos que vienen enlatados, son demasiado peligrosos para la salud del ser humano, especialmente para los niños. Otro beneficio, el beneficio número 6 de una dieta vegana, amigos oyentes, aumenta la esperanza de vida. Según un estudio de 30 años en más de 600 japoneses centenarios, el secreto de su longevidad fue una dieta baja en calorías, con complejos carbohidratos sin refinar, frutas ricas en fibra, verduras y soya. Qué interesante, hermano Frank. Y punto número 7 o beneficio número 7 es que va a haber menos huella ecológica. La gente que quiere comer una escala por debajo en la cadena alimenticia o comer comida más basada en las plantas suele tener menos casos de estreñimientos, hemorroides y enfermedades del colon. Y también reduce la huella ecológica. Muchos buenos beneficios, hermano John. Continuaremos, creo, en el próximo programa con nosotros 7 o 8 más, ¿no? Exacto. Vamos a seguir abundando, hermano Frank, como usted lo ha dicho, en nuestro próximo programa acerca de más beneficios para la salud de una dieta vegana. Así que hacemos un llamado a las personas que nos están escuchando en esta hora. Si nunca ha tratado de ser un vegano, le exhortamos a que lo haga. Y no se preocupe, amigos oyentes, porque si usted sigue una alimentación balanceada, si consume suficientes frutas, vegetales, verduras oleaginosas en su dieta, usted va a tener todos los nutrientes, vitaminas, minerales, en fin, que el cuerpo necesita, y usted va a mejorar de su salud. Eso se lo garantizamos. Haga la prueba o comuníquese con nosotros si usted desea más información en cómo hacer ese cambio. Puede comunicarse con nosotros y nosotros con mucho gusto estaremos dispuestos a ayudarles. Daremos nuestro número de teléfono y también nuestra dirección postal casi al final de este programa, para que así usted esté pendiente y pueda llamarnos o comunicarse con nosotros. Bien, hasta aquí nuestro minuto de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Viene siendo la parte número 5 y la iglesia también número 5, ¿no? En un periodo que existió en el año del 538 después de Cristo al 1798, un periodo muy, muy importante hoy
Es un periodo crítico en la historia, hermano. El mundo cristiano cristiano debe ponerle mucha atención, hermano John. Sé que el programa de hoy es muy importante. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 18 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En este mensaje de hoy, amigos oyentes, continuaremos analizando el mensaje dirigido a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy estudiaremos el mensaje a la iglesia de Tiatira. En los 2 temas anteriores, ustedes recordarán, vimos que la primera iglesia, Éfeso, representaba a la época de la iglesia apostólica en el año 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Y la segunda iglesia, Esmirna, representaba a la iglesia pura bajo la persecución del año 100 después de Cristo al año 313 después de Cristo, y que la tercera iglesia, Pérgamo, hoy sería la cuarta, en otras palabras, hermano Fran, sí. Tiatira, la cuarta iglesia, representaba a la iglesia que se unió con el Estado cometiendo fornicación y que entonces asimiló el paganismo con su idolatría, veneración de personas. También aceptó el famoso día del sol o el Sunday como día de descanso. Aquí podemos darnos cuenta que la época de Pérgamo fue una época de apostasía, hermano Fran, donde penetró prácticamente en el seno de la iglesia todas las apostasías del paganismo. Y además fue también el periodo de Pérgamo que las 3 tribus bárbaras arianas, en oposición al establecimiento del papado, fueron eliminados. La tercera de ella, los ostrogodos, en el año 538 después de Cristo. De esta manera se preparó el establecimiento del poder papal o el papado. Ahora, en este programa de hoy, hermano Frank, estudiaremos la cuarta iglesia profética que estamos haciendo mención, la iglesia de Tiatira, contenida allí en ese extraordinario libro de Apocalipsis. Su nombre, amigos oyentes, significa sacrificio de contrición, nombre que hace alusión a la terrible tribulación que los hijos de Dios iban a sufrir durante la época de esta cuarta iglesia profética. Esta época experimentó la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, de acuerdo a las palabras de Cristo contenidas en Mateo 24:21. Aquella gran tribulación, cuyos días fueron acortados por causa de los escogidos, de acuerdo a Mateo 24:22. O sea, fue un periodo triste, hermano Fran, fue una época oscura. Esta iglesia de Tiatira, como usted mencionó al principio, abarcó los años del 538 después de Cristo, que comienza con el establecimiento por completo del poder papal, al año 1798, que es un periodo en la historia profética de 1260 años, hermano Frank, que de ese periodo hemos estado hablando mucho y abundando mucho en los programas anteriores, y sobre todo cuando hablamos de la serie de la mujer y el dragón, Apocalipsis capítulo 12, pero me gustaría, hermano Fran, yo sé que usted los tiene ahí a la mano en su Biblia, que leyéramos el mensaje completito de la iglesia a Tiatira, contenido en Apocalipsis 2, del 18 al 29. Versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y reduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según
según vuestras obras, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Amén. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le haré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Amén. Así que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que a pesar de que esta época que abarca la iglesia de Tiatira fue un periodo conocido en la historia como la Edad Media o la Edad Obscura, había un grupo de personas allí en esa iglesia, en ese periodo profético, que se mantuvieron firmes al Señor a pesar de la apostasía y la persecución que sufrió el pueblo de Dios durante ese periodo profético de 1260 años. El elogio a la iglesia de Tiatira se encuentra contenido en el versículo 19 del capítulo 2 de Apocalipsis, que nos dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, hermano Frank, que este texto es muy interesante porque nos revela una mejora en la condición religiosa de los creyentes de esta época en la historia cristiana. O sea que Jesús, de acuerdo a este versículo que acabamos de citar, elogia sus obras, o sea, las obras de la iglesia de Tiatira, su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Pero sobre todo hay que destacar el hecho que sus obras postreras son más que las primeras. Porque así lo dice la última parte del versículo 19, tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué, amigos oyentes? ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? Bueno, esta es la única de las 7 iglesias en la cual se encuentra un elogio por haber mejorado en sus condiciones espirituales. Y lo vamos a ver más adelante, el por qué Jesús dijo que las obras postreras eran mejor que las primeras. Bien, también hablemos un poquito, hermano John, de lo que la reina pagana Jezabel, claro, en sentido simbólico, toma control de la cristiandad. Ahora la profecía nos muestra cómo el mal se impregna en cada área de la iglesia de Tiatira. Como vimos en el tema anterior, en la tercera iglesia, o sea, en Pérgamo, cómo las herejías en la simbología de los nicolaítas y de Balaam ya había ingresado también en la iglesia. Si vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero ahora vemos cómo en la cuarta iglesia, hermano Frank, o sea, en Tiatira, el mal llegó a incrementarse de tal manera que de reinar internamente personificado por la mujer Jezabel, Cristo lo expresa así. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a esa iglesia de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero para entender mejor este asunto, hermano John, esta simbología, necesitamos estudiar algo de la historia de Jezabel, o sea, ir literalmente a la antigüedad a ver cómo pasó ese asunto y vamos a entender lo que está pasando en Apocalipsis, la cual esta profecía hace alusión utilizándola como una representación simbólica de lo que ocurrió en la cristiandad en la época histórica correspondiente a Tiatira. Jezabel, ¿qué podemos decir de Jezabel, hermano John? Bueno, Jezabel era la esposa de un rey de Israel que se llamó Acab, hermano Frank. Lamentablemente este rey no era muy bueno que digamos, era un rey impío también. Ella trajo sacerdotes paganos a Israel, quienes implementaron la adoración al dios Sol, o sea, a Baal. En su odio contra el profeta Elías, que era el profeta que estaba representando a Dios en ese entonces, quien denunció la apostasía generalizada,
decretó contra él y todos los que no se sometieron a su autoridad la persecución y la muerte, hermano Frank. Yo creo que esto se va a repetir en una escala mayor en el tiempo del fin. Y las personas que cuando oyen una reprensión, cuando oyen, por ejemplo, una denuncia de la apostasía que se está viendo en el mundo religioso hoy, ¿qué sucede? Son tildados de ¿qué? De criticones o de fanáticos o de... Pero no, el profeta Isaías también jugó un papel muy importante en denunciar el pecado y la apostasía de la iglesia que se decía ser el pueblo de Dios en aquel entonces. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2 nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como de a uno de ellos. O sea que era una mujer pagana. Ahí podemos ver que esta mujer adoraba a muchos dioses, porque era una mujer, hermano Frank, que no era del pueblo de Dios. Pero muy interesante porque Apocalipsis, lo acabamos de citar, Apocalipsis 2:20 hablaba de una mujer llamada Jezabel. El mensaje de la iglesia a Tiatira. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí podemos ver la similitud, hermano Fran, porque Jezabel juró en nombre de sus dioses que le iba a cortar la cabeza al profeta Elías, en otras palabras. De la misma manera, hermano Frank, la iglesia romana llegó a absorber el paganismo como una esponja seca, implementando la idolatría y la adoración al sol, camuflada mediante el día del sol, o sea, el domingo. Hasta el día de hoy encontramos el círculo solar más grande del mundo en la plaza de San Pedro, hermano Frank, en cuyo centro se encuentra erigido el obelisco egipcio del dios Sol, o sea, Ra, del templo de Heliópolis, que era el centro egipcio de la adoración solar. Es impresionante, amigos oyentes, cómo toda la simbología encaja, pues la ciudad de Tiatira era el centro de la adoración al sol, del dios Sol Tairimos, que luego se transformó en un culto al emperador romano. Esto es muy importante. Hablemos un poquito acerca de ese obelisco, hermano Frank, que se encuentra en el mismo centro de la plaza de San Pedro, allí en Roma, y que alrededor de ese obelisco hay un círculo o un plato solar. Bueno, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, se encuentra un enorme obelisco de más de 300 toneladas. Pero la realidad es que es un obelisco egipcio. Mucha gente no sabe eso, hermano John. Uno de un total de 8 repartidos por la ciudad de Roma, o sea, no es el único. Estas inscripciones nos han ayudado a saber que el obelisco lateranense salió del templo de Amón Karnak y el de Mateanio del templo de Rat en Heliópolis. Lo que así seguro es que su origen estaba situado en la antigua capital egipcia de Heliópolis. De allí, Octavio lo trasladó a Alejandría sobre el año 30 a.C. Muy interesante, porque muchas personas cuando van y visitan a Roma, hermano Frank, si algunas de las personas que nos están escuchando en esta hora han ido de visita, de turismo, allí al Vaticano y ven ese obelisco gigantesco de 300 toneladas, hermano Frank, no saben ni desconocen su origen. Por supuesto, nosotros sabemos que eso está en la historia, usted lo puede conseguir en cualquier libro de historia. Ese obelisco fue transportado desde Egipto. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque el obelisco, si ustedes no lo sabían, amigos oyentes, en el paganismo egipcio, el obelisco representaba al órgano masculino del hombre, símbolo de la fertilidad. Y alrededor, por eso los paganos levantaban estos grandes obeliscos y adoraban al sol, al dios Ra.
Y en 1586, hermano Frank, el Papa Sixto V llevó este obelisco a la plaza de San Pedro. El traslado no fue nada fácil, amigos oyentes, pues duró un año y se escribió incluso un libro de esta hazaña. Pero ¿qué podemos agregar, hermano Fran, en cuanto a esto? Bueno, Dios no pudo escoger una mejor iglesia para representar este periodo histórico de la cristiandad como Tiatira, que era una ciudad célebre por sus tinturas de púrpura que llegó a ser el color de la realeza y del sacerdocio. Estos colores abundan mucho dentro del organismo de la Iglesia Católica Romana, hermano Frank, tanto el púrpura como el rojo, el carmesí. Muy interesante, vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16 y el versículo 14. Dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje del apóstol Pablo, por supuesto, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, hermano Frank, que Dios utiliza justamente este color para representar a Babilonia, que se unió ilícitamente con los reyes de la tierra en fornicación. Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 5, encontramos lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ahí están los colores de Tiatira. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que la Biblia describe, hermano Frank, prácticamente sin temor a equivocarnos, quién representa este sistema político religioso en el tiempo del fin, y sabemos prácticamente que el periodo que abarca la iglesia de Tiatira fue el periodo prácticamente del establecimiento y del poder del papado por 1260 años en esta tierra, amigos oyentes. O sea, pero vamos a estudiar más a fondo, con el favor del Señor, el significado de esta interesante profecía en un programa cercano, así que estén pendientes, por favor. Dios dio a su iglesia tiempo para arrepentirse de su fornicación. Ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 2, pero específicamente en el versículo 21 leemos lo siguiente: y les dio y le ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es por eso que Jesús, en su gran misericordia, hermano Frank, y paciencia, le dio a esta iglesia apóstata tiempo, como dice allí el versículo 21 de Apocalipsis 2, para que se arrepienta de su fornicación. El único periodo de la iglesia cristiana al que en las Sagradas Escrituras fue asignado un tiempo profético definido fue al papado medieval. Eso lo vemos en Daniel 7:25. Sí, el tiempo asignado bíblica y proféticamente al papado desde su establecimiento en el año 538 después de Cristo hasta su herida mortal en el año 1798 era de 1260 años. O sea, estamos hablando de un tiempo profético de 1260 días o 42 meses o 3 tiempos y medios que aparecen en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Pueden buscarlo en Daniel capítulo 7, versículo 25, Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y 14 y Apocalipsis 13, 5. Ya estudiamos de ese tiempo profético en
en la serie titulada Hermano John, la mujer y el dragón, ¿se acuerda? Es correcto, hermano Frank. Tal como la Jezabel del Antiguo Testamento, hermano Frank, que no quiso arrepentirse ni con 3 años y 6 meses de sequía, de acuerdo al libro de Santiago, capítulo 5 y el versículo 17, usted recordará, Dios tomó esta historia conocida de la antigüedad y la utilizó como símbolo perfecto para la época de la iglesia de Tiatira, asignándole incluso el mismo tiempo profético. Qué interesante eso, hermano Frank. En su soberbia y arrogancia, la iglesia tampoco se arrepintió de ninguno de sus errores y maldades. Fruto de esta fornicación, como de su persecución, guerra y conquista, sus cambios en la ley de Dios, sus tradiciones asimiladas del paganismo, su veneración de personas, su idolatría, su espiritismo, su elevación del día del sol, o sea, el domingo como el día de descanso, etcétera, etcétera. O sea, hermano Frank, que podemos darnos cuenta de que esta iglesia, así como Jezabel, como dice el libro de Apocalipsis, no se arrepintió de sus apostasías y no se ha arrepentido hasta esta fecha, hermano Frank. Claro. ¿Por qué? Porque sigue todavía promoviendo las falsas enseñanzas a nivel mundial, porque muchas personas no entienden este asunto, hermano Fran. Ponemos un ejemplo sencillo. Cuando el Papa Francisco estuvo en México recientemente, pues ahí él promovió mucho la exaltación de la Virgen María. Y nosotros sabemos, amigos oyentes, a la luz de la palabra de Dios, que la Virgen María no está en el cielo, ni mucho menos está intercediendo por ustedes y por nosotros que estamos detrás de estos micrófonos. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque la Biblia no enseña nada de eso. Al contrario, la palabra de Dios dice claramente que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Pero Francisco y los papas de Roma enseñan y proliferan esta falsa enseñanza a nivel mundial, donde quiera que van ellos, hermano Frank, de que la Virgen María es nuestra abogada o la abogada de muchos, nuestra intercesora en el cielo. Amigos oyentes, podemos darnos cuenta que este mensaje de Tiatira se aplica exactamente al poder papal, hermano Frank, que no se quiso arrepentir cuando fue dado originalmente este mensaje y que hoy por hoy no se quiere arrepentir de sus apostasías. También vemos el mensaje a la iglesia de Tiatira en el versículo 22 y 23 de Apocalipsis 2, el tiempo de grande tribulación para sus hijos. He aquí, dice el versículo 22, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Si a una madre iglesia, hermano John, obviamente tiene hijos o hijas, ¿no? Es muy importante también todos los que se unieron a esta apostasía, Jesús les dio la posibilidad del arrepentimiento por causa de su gran misericordia y paciencia. Hermano Fran, porque estamos viendo hoy en este tiempo la unión de todas las iglesias cristianas y la unión de todas las religiones del mundo uniéndose nuevamente con Roma. O sea que se está repitiendo la historia. Estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento profético del periodo de la iglesia de Tiatira. ¿Por qué decimos esto, amigos oyentes? Porque Jesús menciona la gran tribulación en Mateo 24:21. Vamos a leerlo a continuación. Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, estos textos se refieren a la terrible persecución medievales, durante las cuales decenas de millones de protestantes fueron juzgados y condenados a la tortura y a la muerte en los tribunales de la Santa Inquisición, establecida
por no someterse a la autoridad de Roma. Ujú. Estos días fueron acortados por causa de los escogidos, como usted leyó en Mateo 24:22. Y sabiendo que Tiatira, como ya lo estamos mencionando, es un símbolo profético del papado, con su tiempo profético asignado para arrepentirse, que abarcó 1260 años de su supremacía, amigos oyentes, y sabiendo que Jezabel es el símbolo profético asignado a esta iglesia, y viendo la mención de sus hijos, nos da a entender que ella es la madre, hermano Frank. Bueno, Apocalipsis 17:5 nos lo dice. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a citar una página de internet, hermano Frank, que es una fuente católica, www.asiprensa.com, y dice lo siguiente: la misma iglesia católica afirma ser la iglesia madre. San Cipriano dijo: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia, o sea, la iglesia católica, por supuesto, como madre. Bueno, el título de la iglesia madre y maestra la encontramos también en el catecismo de la misma iglesia católica. En el artículo 3, ¿verdad, hermano Fran? Bajo el subtítulo La iglesia madre y maestra. Leemos lo siguiente: el cristiano realiza su vocación en la iglesia, Por supuesto, la iglesia católica, porque es un catecismo católico. en comunión con todos los bautizados. De la iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la iglesia recibe la gracia de los sacramentos que se sostienen en el camino. De la iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. La disciernes en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2030, en la página 449 y 450. Interesante, hermano John. Aquí ponen a Jesús, como que dicen, en un segundo plano. Es un segundo plano y podemos darnos cuenta, hermano Frank, que la misma iglesia de Roma admite que ella es la iglesia madre y que todas las iglesias protestantes, vamos a decirlo así, o cristianas, son las hijas. Por eso es que, hermano Frank, yo no sé si las personas que nos están escuchando en estos momentos entienden el por qué el obispo de Roma, el Papa Francisco, está llevando a cabo un sinnúmero de reuniones ecuménicas con diferentes religiones e iglesias cristianas de todo el mundo. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora, hermano Fran, entienden cuál es el objetivo que hay detrás de todo eso. Amigos oyentes, no es que nosotros somos magos. Simplemente la palabra de Dios lo dice. Aquí estamos leyendo la escritura y el mensaje de la iglesia de Tiatira es un mensaje contundente, porque el mensaje de la iglesia de Tiatira habla de una mujer que es Jezabel, que es la madre, y habla de sus hijos. Sus hijos son todas esas iglesias, hermano Frank, que han apostatado de la verdad y que se van a unir a la iglesia madre. Por eso dice Apocalipsis 17:5 que es Babilonia la grande, la madre de las rameras. ¿Por qué le habla a la madre de las rameras? Porque todas estas iglesias, hermano Fran, han apostatado, han cometido fornicación, se han apartado de la verdad y por lo tanto ante los ojos de Dios son rameras. Toda iglesia, hermano Fran, que dice ser el pueblo de Dios, pero que se ha apartado de la verdad, es simplemente una iglesia ramera. Y hermano Fran, y es muy importante mencionar que este cuadro que estamos viendo hoy del ecumenismo es que el objetivo de Roma es que todas las iglesias, oigan bien amigos oyentes, esto viene corriendo ya desde el Concilio Vaticano número 2, que fue inaugurado por el Papa Juan XXIII y fue clausurado por el Papa Pablo VI. Cuando ese concilio terminó, el objetivo de Roma desde ese entonces, amigos oyentes, es que todas las iglesias, hermano Fran, vuelvan a la iglesia madre, que es la iglesia católica romana, supuestamente.
Vamos a citar otra fuente católica, hermano Fran. Ok. catholicnet.net, que dice: todos los bautizados somos el mayor tesoro de la Santa Madre Iglesia. En ella nacimos a la vida de Dios. En la iglesia tenemos todos los bienes de Dios. Y nosotros correspondemos al amor de nuestra madre, la iglesia, siendo su honor y su corona. Hermano Fran, yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora creen lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 17:5. La Biblia no se equivoca. Bueno, el versículo que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, nos dice que hay una sentencia a esos hijos. Ujú. Y a sus hijos heriré de muerte, dice ahí. Ujú. O sea, esta sentencia parece indicar que sus hijos, que salieron de ella como instituciones religiosas, tampoco buscarán el camino del arrepentimiento de la fornicación, hermano John. O sea, iban a seguir apartados de la verdad, Ujú. con todas sus consecuencias negativas, siguiendo de esa manera el lamentable ejemplo de su madre espiritual hasta el fin. Ujú. Es por eso que se hace un llamado final a que sus hijos fieles salgan de Babilonia. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17. Muy importante, hermano Fran, lo que usted acaba de mencionar, porque todas las iglesias, hermano Fran, cristianas o todas las religiones no cristianas que se están uniendo con Roma papal, son prácticamente o se constituyen sus hijas, y sus hijas también van a ser heridas de muerte. Citamos Apocalipsis 18, versículos del 2 al 4. Que nos dice: y clamó con voz potente, o sea, el cuarto ángel, amigos oyentes. Esto va a ser un mensaje que va a sacudir al mundo, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hermano Fran, esto va a abarcar al mundo entero. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4 de Apocalipsis 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea que el llamado que el Señor está haciendo a través de este programa radial, hermano Fran, es un llamado a que las personas que están todavía en este sistema, que ha apostatado de la verdad, salgan del error y puedan ser partícipes de la vida eterna. Hablemos un poco también del juicio final, hermano John, porque el versículo sigue diciendo: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, en Apocalipsis ahí mismo 23. 2:23. Sí, aquí Jesucristo pone las duras revelaciones de los versículos anteriores en el contexto del juicio final, en el cual la iglesia de Tiatira pagará caro por todas sus maldades por la que no quiso arrepentirse. De acuerdo a Apocalipsis 2:21. Porque el libro de Eclesiastés, hermano Fran, ya que usted menciona la palabra juicio, como dice Apocalipsis 2:23, dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que en este contexto se puede profundizar la declaración trágica del versículo 23 de Apocalipsis 2, donde Cristo dijo: a sus hijos heriré de muerte. En el contexto del juicio final, amigos oyentes, la muerte es el castigo final, es la muerte segunda, que se aplicará después de los 1000 años a todos los impenitentes que resucitarán en la segunda resurrección de condenación para recibir el castigo en el infierno, tristemente. Es por eso que estamos haciendo un llamado, hermano Fran, a través de este programa. Si nosotros no tuviésemos misericordia y amor por las almas, no nos preocupáramos por presentar estos mensajes. Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 10 nos dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, o sea, Satanás y todos los impíos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Es un mensaje fuerte, amigos oyentes, pero tenemos que anunciarlo porque es un mensaje de arrepentimiento.
hermano Fran, hablemos un poco acerca de los hijos fieles durante la época apóstata de la iglesia de Tiatira. No todos los cristianos de la época larga y oscura de Tiatira, que ya nosotros sabemos que era la iglesia del poder papal, participaron de su gran apostasía generalizada, hermano Frank. Había muchos hijos fieles de Dios dentro de Tiatira que simbólicamente hablando no doblaron sus rodillas ante Baal durante el reinado de la pagana Jezabel, que usurpó el lugar de la verdadera adoración con sus imposiciones humanas. Dice el versículo 24 y 25 del capítulo 2 de Apocalipsis, pero vosotros a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Amén. Jesús dice a sus hijos fieles de esa época, no os impondré otra carga. Lo acabamos de leer en el versículo que acabamos de citar en Apocalipsis 2, 24 y 25. La carga que tuvieron que soportar fue el peso de la opresión papal, que se manifestó en la intolerancia y persecución medieval, o sea, la Edad Media. La Santa Inquisición, hermano Frank, que era un tribunal impuesto por la Iglesia de Roma contra los protestantes, que no se sometieron a su autoridad y tampoco participaron en la apostasía, y por lo tanto no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, como acabamos de leer en el versículo 24 de Apocalipsis 2. Fue prolongada sistemáticamente durante el reinado de muchos papas y causó decenas de millones de víctimas. Todo eso está en la historia, hermano Frank. Cristo pone este versículo en el contexto de su glorioso retorno al decir en Apocalipsis 2:25, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Amén. Fue esta la época de la iglesia durante la cual se dieron las grandes señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en relación al inicio del tiempo del fin, del juicio celestial y de la cercanía del retorno de Cristo. Fue esta la iglesia en la cual Dios tuvo que intervenir para acortar los días de la tribulación por causa de sus escogidos, aquellos hijos de Dios que se ingieron y levantaron en su cabeza reconociendo todas estas señales y cumplimiento profético, sabiendo que su redención estaba cerca. Amén. El elogio a la iglesia de Tiatira está contenido en el versículo 19, donde dice, tus obras postreras son más que las primeras, como lo mencionamos al principio, hermano Fran. O sea que sabiendo que la historia de Tiatira está dividida en dos partes, antes y después de la Reforma Protestante, la palabra de Dios nos da a entender que su segunda fase, o sea, sus obras postreras de la Reforma Protestante, ha sido considerada por Dios como una mejora en su condición espiritual. Es por eso que literalmente hubo una reforma como fruto del protestantismo. Ahí vemos a un Martín Lutero, hermano Fran, levantándose en contra de los dogmas papales en ese entonces. Aunque no ha sido nada perfecta, pero ya vimos hace unos instantes la condición espiritual de la segunda fase de Tiatira. Ha sido mejor que antes que la de la Reforma. Así que esta época tuvo muchos grandes hijos de Dios fieles, en tanto en su primera fase, como fue Pedro Baldo, Juan Wycliffe, Juan Hus, etcétera, como también en su segunda fase, como usted lo mencionó, Martín Lutero y William Tyndale, y etcétera. Así que vemos estas dos fases de hombres fieles que se levantaron, hermano Fran, durante ese periodo papal. Las mejoras de la segunda fase pueden entenderse por el amor hacia las Sagradas Escrituras, que dicho sea de paso, estaba prohibida la lectura, hermano Fran, y aquel que poseyera una Biblia en ese entonces era visto digno de muerte. O sea que las Sagradas Escrituras estaban por encima de las tradiciones y decisiones humanas, de concilios eclesiásticos, de retorno a las enseñanzas puras de la palabra de Dios. De esta manera,
casi todos los protestantes de las diferentes denominaciones tuvieron en común los siguientes puntos. Vamos a mencionar algunos de esos puntos, hermano Fran, en cuanto a ese grupo de hombres fieles que se mantuvieron fieles durante el periodo de la iglesia de Tiatira. Tenemos la negación del papado y la infalibilidad papal. Todos creían en que el papado no era infalible, por supuesto. Se niega que los concilios de la iglesia o cualquier declaración de su jerarquía tenga una autoridad semejante a la de la palabra escrita de Dios, es decir, la Biblia. El canon de la Biblia para los protestantes es de 66 libros. Únicamente se aceptan como inspirado aquellos libros que son propios del Antiguo Testamento. También se niega cualquier papel merecedor de la salvación por las obras. En la Eucaristía se rechaza, en general, la transubstanciación. Muy importante. También algunas iglesias como anabaptistas o bautistas y otras iglesias evangélicas no bautizaban a los recién nacidos. Consideraban el bautismo como una decisión consciente representada mediante el bautismo de forma pública, con la que el individuo se decide a seguir las enseñanzas de Cristo. También se rechaza la veneración de imágenes y reliquias. También no se cree en la necesidad de recurrir a la confesión auricular ni a la absolución por parte de un sacerdote ordenado para así recibir el perdón de los pecados, hermano Fran. Ahí podemos ver que eso prácticamente encendió la llama de la Reforma. Se rechaza la Inmaculada Concepción de María y no se da crédito a su asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. La mayoría de las iglesias no usan el título de Madre de Dios por la confusión que podría provocar, hermano. No es bíblico, pero imagínese. Exacto. Hoy en día todo ha cambiado. Como que, exacto. ¿No? Y finalmente se rechaza la doctrina del purgatorio y por tanto las oraciones por los difuntos, hermano Fran. Pero hoy todavía esta iglesia practica cada uno de estos puntos que nosotros acabamos de mencionar. Y es por eso, como dice el libro Apocalipsis, que no se ha arrepentido esta mujer representada simbólicamente por Jezabel. Pero también podemos tener una buena noticia, hermano John. En Apocalipsis capítulo 2, los versículos 26 y 29, nos habla de unas recompensas divinas a los vencedores de Tiatira. Amén. O sea, no todo era oscuridad, ¿no? Al que venciere, dice aquí la promesa, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Amén. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. La recompensa divina es para aquellos hijos de Dios, vencedores que guarden las obras de Cristo hasta el fin. En su mensaje acerca de las señales del fin, Jesucristo había dicho algo parecido, amigos oyentes. Jesús dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El hasta el fin puede referirse hasta el fin de la vida del vencedor. En el contexto de Apocalipsis 2:10, donde Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero también puede referirse hasta el fin de la era cristiana, es decir, hasta el fin de las 7 iglesias, en el retorno de Jesucristo a esta tierra, según la promesa de nuestro Señor que Él dejó en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano Frank. Al decir Jesucristo al vencedor, le daré autoridad sobre las naciones, está anunciando su era mesiánica que iniciaría con un glorioso retorno. Amén. O con su glorioso retorno. Será la época en la cual los vencedores reinarán con Cristo durante 1000 años en el cielo antes de regresar a la tierra recreada otra vez. Amén. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, 21, versículos 1 al 4. Amigos oyentes, el tiempo se nos ha ido prácticamente de las manos. Esperamos de que nosotros podamos abrir nuestros ojos, podamos crear conciencia del mensaje en la palabra de Dios y podamos regresar nuevamente a las verdaderas enseñanzas de lo que dice la Biblia y no lo que enseña la iglesia a la cual tú perteneces
o a la tradición de los hombres, hermano Fran? Hacemos un llamado final. Apocalipsis 3:20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted se quiere comunicar con nosotros, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. si usted desea visitarnos y adorar con nosotros en nuestra iglesia local, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover con H, Tampa, Florida, 33614. Tenemos servicios todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche y los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Si usted quiere escuchar estos programas radiales o algún otro programa que hayamos presentado en el pasado, puede entrar a YouTube y en YouTube buscar El Fuerte Clamor y allí encontrará una silueta negra con un predicador levantando una Biblia. Allí usted puede entrar y escuchar los programas de este ministerio. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.